Muy buenas noches, sean bienvenidos a una entrega más de su foro 506. Mi nombre es Luis Fernando Sanabria. Este programa nace inicialmente como un acto de responsabilidad ciudadana de tres personas que tenemos un enorme amor por la política y por el tema de lo público. Sin embargo, no participamos en la política activamente. Que nos pareció prudente y nos pareció oportuno, además, poder reunirnos entre amigos unas 2 o 3 veces por semana y traer invitados al análisis, invitados que nos permitan hacer una disección de todas esas circunstancias que funcionan como una génesis, como un origen a una serie de problemas que nosotros sentimos como un efecto. Hoy particularmente vamos a entrar en un tema que yo sé que es un tema irritante, pero que es muy, muy necesario conocer, y es el tema de las pensiones de lujo. Paso a presentar a mi compañero Eduardo Sayek, economista. Eduardo, buenas noches. Buenas noches, Luis, ¿cómo vas? Muchísimas gracias. Excelente. Todo bien acá. Todo bien, siempre preocupados y siempre ocupados, viendo a ver qué podemos hacer por nuestro país. Eduardo, una de las más grandes satisfacciones que a mí me queda de esta iniciativa que nació en conversaciones muy informales de nosotros y en medio de una protesta ciudadana un poco silenciosa, que no pasaba más allá de redes sociales, es que efectivamente, conforme vamos avanzando en las temáticas, vamos conociendo que los problemas no son tan inmediatos. Estos problemas vienen de mucho tiempo atrás y han sido problemas que, como esas enfermedades que se postergan y se dejan, luego se vuelven muy caóticos, se vuelven críticos, ¿verdad? Correcto, Luis, y perdona que te interrumpa. Adelante. Efectivamente, son problemas estructurales y lo que hemos venido en la política nacional es remediándolos con arreglos parciales o arreglos coyunturales o situacionales, y eso tiene que acabarse. Los problemas estructurales se tienen que atender con soluciones estructurales. De lo contrario, no estamos haciendo nada, lo que estamos haciendo es pateando la bola. Uno de los problemas más serios, digamos, en el ámbito de la salud es cuando la persona siente un dolor y se toma una pastilla para el dolor. La pastilla efectivamente calma el dolor, pero no muestra la enfermedad de fondo. A veces, cuando eso se atiende, ya es demasiado tarde, y yo espero que no estemos en este momento en ese escenario del demasiado tarde. Realmente me siento muy feliz, Eduardo, no solamente de compartir esta noche con vos, sino además del invitado que tenemos, una persona que admiro muchísimo, un costarricense que realmente se ha echado una cruz a cuestas desde hace algún tiempo para defendernos a todos, sinceramente y de frente, como tiene que ser, ante una situación que realmente es ofensiva. Don Luis Loría, buenas noches, ¿cómo se encuentra? Muy buenas noches, Luis Fernando y Eduardo. Un gusto estar acá en el programa y gracias por la oportunidad de compartir con ustedes y con todos los costarricenses. Créame que realmente nos hace un honor contar con su presencia esta noche. Realmente el bagaje suyo, no solamente de conocimiento, sino de experiencia, es muy amplio y creo que nos puede acercar realmente a una problemática que, una vez más, voy a repetir porque la palabra no tiene otra, irrita mucho. Realmente es muy ofensiva, crea unas desigualdades sociales terribles, una enorme injusticia, y nos muestra también un panorama, digamos, que el tiempo ha venido pasando y uno y otro de los partidos, digamos, lo han perpetuado en el tiempo también, inclusive lo han abonado para que el problema crezca y se haga cada vez más grande y también más inmanejable. El doctor Luis Loría es economista, graduado de la Universidad de Harvard con un doctorado en negocios, tecnología y economía. Hizo su máster en el INCAE Business School en economía y negocios. Es bachiller de negocios y finanzas también de la Universidad Autónoma de Centroamérica. Trabajó para el Latin American Foundation for Economy and Political Research. Es asesor económico o fue asesor económico en competitividad del Consejo Nacional de Competencia de Quito, Ecuador. Investigador del Centro de Ciencias Económicas de la Universidad de Costa Rica. Columnista, panelista, escritor,
panelista invitado, conferencista internacional y por supuesto un académico que esta noche nos trae una enorme luz a este panel. Doctor Loría, hoy toda nuestra sociedad está viviendo una guerra mediática de múltiples bandos, porque no se trata de unos contra otros, más bien parece que es de todos contra todos, en peticiones y necesidades muy diversas, que ponen a la nación en un estado tipo Torre de Babel, en donde todos se tratan de comunicar, pero ninguno se entiende. Después de la confusión, hay una suerte de luchas socialistas, los viejos socialistas contra los nuevos socialistas, los superestatistas que quieren que todo se mantenga exactamente igual, incluyendo pluses, privilegios y gollerías, contra los nuevos estatistas, un grupo de neomarxistas muy jovencitos que quieren todo dentro del partido de gobierno. Por otra parte, tenemos un grupo muy legítimo de ciudadanos que también tienen un reclamo, pero que la voz se ahoga en medio de tanto bullicio. Y ahora supuestamente tenemos hasta grupos narcos metidos en medio de esta guerra sin sentido de todos contra todos. Todos estos conflictos sociales tienen una génesis, más bien, una única raíz. Los gobiernos han derrochado a manos llenas en excesos, en corrupción, en crecimiento de la planilla y en el número de empleados y en costos muy altos. Cuando ya el dinero de los contribuyentes no alcanzó, continuaron con el endeudamiento, tanto interno como externo, comprometiendo a las instituciones del Estado, simulando de alguna manera inversiones en el propio Estado a través de bonos de gobierno y por el otro lado en los llamados eurobonos que también nos generaron deuda externa. Hoy este shock sanitario que representa la pandemia deja desnudos, los deja completamente desnudos. Y entre muchas cosas podemos ver una representación clara de los 7 pecados capitales. La gula, la avaricia, reflejada a través de la corrupción, la pereza institucional a través de instituciones y empleados públicos que no quieren hacer su trabajo, pero tenemos que incentivarlos. La envidia del sector privado que produce, la ira sindical y gremial que la vemos también reflejados en medio de esta guerra sin sentido, la soberbia por parte del gobernante y de los otros que están con él, y no nos falta mencionar la lujuria, no desde la connotación sexual, pero sí desde el deseo voyerista de observarnos, de ver nuestra intimidad, de investigarnos y de tenernos mapeados. Nos encontramos en medio de todo este caos que bien, de alguna manera nos dibujó perfectamente Dante Alighieri, con las pensiones de lujo, que es otro exceso que es inmoral y completamente injusto. Doy el primer pase a mi compañero para poder entrar en materia. Eduardo, adelante. Claro, muchas gracias, Luis. Don Luis, básicamente con respecto a esto nos gustaría hacer una consulta en el marco del estado de la política actual y específicamente centrándonos en la reelección del magistrado Fernando Cruz como integrante de la Sala Cuarta y presidente de la Corte Suprema de Justicia. Eso manda un mensaje en el marco de lo que estamos hablando de las pensiones llamadas de lujo. Manda un mensaje que podría ser algo negativo, no veo por dónde pueda ser algo positivo, para defender este tipo de gollerías y mantenerlas dentro del sistema. ¿Qué opinión le merece a usted este nombramiento para empezar este conversatorio? Sí, antes de referirme a la consulta, una aclaración. En la presentación se mencionó que yo me gradué de un doctorado en la Universidad de Harvard. Yo realicé estudios doctorales, pero no completé el doctorado. Llegué a ser candidato a doctor. Entonces eso es lo correcto. Okay. No hay ningún problema. Sí, a veces saltan, esas diferencias son importantes, entonces vale la pena la aclaración. Con respecto al tema del mensaje que puede enviar la reelección del
del magistrado Fernando Cruz. Bueno, el tema de su posición con respecto a las pensiones de lujo, que es digamos, a lo que yo me puedo referir, él públicamente ha sido pues, defensor de estos privilegios. Entonces, en ese sentido, no envía un mensaje alentador, ¿verdad? Mientras pues, los tres poderes de la República puedan permanecer secuestrados por defensores de estos privilegios, la lucha por eliminarlos se va a complicar, ¿verdad? Entonces, digamos, más allá de otras capacidades que pueda tener el magistrado o su experiencia o posiciones en otros temas, sí me parece, digamos, una señal preocupante para quienes estamos interesados en corregir, ¿verdad? Lo que está mal, ¿verdad? Yo creo que algo que todos tenemos que tener claros es que estas pensiones de lujo se originan de una perversión de la ley, ¿verdad? No existían diferencias entre los costarricenses. Entonces, los poderes para legislar fueron capturados por distintos grupos que pervirtieron la ley para crear estos beneficios y estos privilegios donde no existían antes, ¿verdad? Antes no existían estas diferencias entre los costarricenses de tratos privilegiados y lo que hicieron fue crear esas diferencias y básicamente crear un sistema de saqueo legalizado, ¿verdad? Porque permite que la gente, digamos, un pequeño grupo, se lleve para sus casas mes a mes el dinero de otros costarricenses. Ahora, don Luis, disculpe, quisiera en la línea que está nada más retrotraernos un momentito, irnos un poquito hacia el génesis. ¿Qué es una pensión de lujo? Una pensión de lujo, para mí no hay un solo criterio. Una definición que me gusta, que ha usado Jorge Vargas Cuyel, el director del programa Estado de la Nación, correcto, es que es cualquier pensión que se recibe por un monto mayor al que se cotizó, sin estar en estado de necesidad, ¿verdad? Entonces, esa es otra historia, ¿verdad? Porque hay las que se llaman pensiones del régimen no contributivo de la Caja, pero que es un programa de ayuda social, ¿verdad? Eso es para correcto, personas que están en extrema pobreza, adultos mayores en extrema pobreza, en estado de necesidad, y que se les da una ayuda de 82,000 colones al mes. Entonces, no es de esas de las que estamos hablando, ¿verdad? Estamos hablando de regímenes que se crearon para favorecer a grupos particulares con distintas reglas a las que se les aplica a los distintos ciudadanos. Esto es una barbaridad. Por ejemplo, el doctor Rubén Hernández en algún momento explicó claramente de manera pública que el artículo 73 de la Constitución Política establece que existe un solo régimen de pensión para todos los costarricenses y es el régimen de el IBM de la Caja. Entonces, o sea, ya eso es un argumento suficiente para eliminar todas estas pensiones que nunca debieron haber existido. Y yo creo que ese es quizás un punto central de por qué esto es injusto y por qué debe eliminarse. O sea, simplemente estas diferencias jamás debieron haberse presentado. Y no podemos, por errores, siendo benevolentes, llamándolo errores, sí, ¿verdad? Muy benevolentes. O por la corrupción de élites en el pasado, no podemos seguir castigando a las generaciones actuales y mucho menos a las futuras. Entonces yo creo que es nuestra responsabilidad hacer todos los esfuerzos en todos los campos que sea necesario para acabar con esto. Estamos viviendo un momento en donde explota una convulsión social justamente por las diferencias, por las asimetrías
pero sobre todo por los abusos. Yo le pregunto a usted, ¿por qué razón si las monarquías autoritarias que explotaban al hombre por el hombre en 1789, cuando se da la Revolución Francesa y con ella la toma de la Bastilla y le cortan la cabeza al monarca y le cortan la cabeza a la mujer del monarca y se establece un gobierno de representación para el pueblo? ¿Cómo es posible? Eso fue en Francia, en Europa. ¿Cómo es posible que un país pobre, campesino, un país de gente trabajadora que no tiene mayor cosa en términos de tecnología, que vamos poco a poco avanzando con mucha lentitud, tenemos que tener este grupo de cortesanos, de monarcas con estos privilegios, todos en la espalda, que cada vez se lastima más, se llaga más del ciudadano? ¿Por qué tenemos que mantenernos? Mantenerlos a ellos. ¿Y qué tenemos que hacer para erradicar esta situación? Sí, a mí me parece que comparar, ¿verdad? Esa situación de la monarquía francesa, que en su momento se dijo que María Antonieta, a poco antes de que le cortaran la cabeza, vivía como sanguijuela de la sociedad, ¿verdad? Y esa es la realidad de todas estas personas que viven pensionados de lujo, viven como sanguijuelas de la sociedad. O sea, son una carga para todos los costarricenses, contribuyen a una redistribución perversa de la riqueza, se le quita el dinero a las personas que menos tienen para dárselo a estos grupos privilegiados. Es una injusticia tremenda. Ve usted que en Costa Rica hay unos 185,000 adultos mayores que no tienen pensión. De esos hay 30,000 costarricenses adultos mayores en estado de necesidad extrema que están esperando pensiones de las pensiones no contributivas de la caja, de las pensiones miserables, por contrastarlas con las pensiones de lujo, de 82,000 colones, y que se las niegan porque dicen que no tienen plata. Para ir, digamos, entrando, digamos, ya hablando de cifras de manera más aterrizada, sí, para darle una pensión de 82,000 colones mensuales a una de estas personas que están realmente en estado de necesidad, se requiere 1,000,000 de colones al año. Mientras tanto, compare eso con la pensión que recibe un expresidente de la República que no cotizó nada, o sea, básicamente es un regalo, de 4 millones mensuales. Entonces, o sea, con lo que le regalan en un mes a cualquiera de los expresidentes, don Luis, el favorito, una pregunta en esa línea. Alcanzaría para darle una pensión anual a 4 personas en necesidad extrema. Claro. Mi pregunta es la siguiente. Por ejemplo, Carlos Alvarado va a salir del gobierno con 42 años. Un mes después de que sale del gobierno, ¿ya recibe pensión o él se tiene que esperar hasta los 65 años? No tenemos los casos, ¿verdad? De expresidentes que se han pensionado. Bueno, es a partir de que deja la presidencia. Entonces, uno ve el caso de Carlos Alvarado, que es muy cercano. Él dijo que iba a renunciar a su pensión. Yo me sentiría más cómodo si se aprobara un proyecto que está en la Asamblea para eliminar las pensiones de expresidentes, ¿no? Porque nuevamente es una barbaridad. El proyecto contó con apoyo de la Superintendencia de Pensiones y de la Dirección Nacional de Pensiones. Es una aberración las pensiones de expresidentes de la República. Pero volviendo al tema de la edad de la pensión y cuándo se pensionan, tenemos casos como el de José María Figueres, que no es muy lejano al del presidente Alvarado, ya que él recibe la pensión desde los 43 años de edad, y el de Rafael Ángel Calderón, que la recibe desde los 45. Entonces, sí, hay muchos pensionados juveniles que reciben pensiones desde antes de cumplir los 50 años, ¿verdad? Claro.
una consulta con respecto a eso. Según lo que estábamos hablando, y usted usó una palabra que es muy adecuada, la perversidad que tiene el sistema para montar esto que montaron. ¿Será que se respeta la constitución política en Costa Rica o que más bien está sujeta a interpretaciones antojadizas y perversas? Porque ya han habido, bueno, desde 1998 que entró en vigencia la ley 7858 y reforma la ley anterior, y hablaba de las pensiones con cargo al presupuesto. Pero a pesar de que han venido o se han hecho se han presentado varias instancias y todo, más bien ahora parece que retrocedemos y que cada vez nos salen con un cuento diferente. Entonces mi pregunta es, ¿esa perversidad es por incompetencia o porque hay una interpretación antojadiza detrás de todo esto? Sí, una de las complicaciones, ¿verdad? Que se ha encontrado, ¿verdad? Una de los obstáculos que se ha encontrado en la práctica para avanzar hacia la eliminación de las pensiones de lujo ha sido, digamos, claramente la sala constitucional. Y ahí uno de los problemas grandes es que pues varios de sus integrantes serán futuros pensionados de lujo, ¿verdad? Claro. Entonces, pues les cuesta mucho, me imagino. Sí, hay un choque de intereses ahí. Desprenderse del interés personal y pensar en lo que realmente conviene más a la inmensa mayoría de los costarricenses. Pero ni siquiera, o sea, es algo tan profundamente inmoral e injusto, ¿verdad? A mí me parece que realmente es una vergüenza para todos los costarricenses ver, no solo conocer acerca de la historia, de cómo se pervirtió la ley, sino que, o sea, ver cuántas personas que pertenecen a las élites políticas, académicas, empresariales, sindicales, etcétera, pues participan de este robo legalizado y no les da vergüenza. Tal vez un dato que me parece que es crucial es que nadie está obligado a participar de este robo legalizado. O sea, las pensiones de lujo se podrían acabar mañana si todas estas personas que viven como parásitos de la sociedad decidieran enviar una carta y decir no me quiero llevar el dinero de otros costarricenses para mi casa. Ya, y han habido varios casos, perdón, ahorita no recuerdo los nombres, pero han habido varios casos de personas que han renunciado a estas pensiones. Sí, le puedo dar algunos, digamos, que yo mismo he verificado. Doña Rosemary Karpinski, por ejemplo, es un caso muy notable, digamos, aparte de una larga carrera como catedrática en la Universidad de Costa Rica, ocupó la presidencia del Congreso y varios otros puestos de distinción. Y ella dijo en entrevista que está documentada en La Nación, cuando a mí me dijeron la pensión que me tocaba, ¿verdad? Pues yo vi, para mí fue muy claro que yo jamás había aportado lo suficiente para eso. Y yo la rechacé. Y yo la rechacé porque, pues porque va en contra de mis principios. Y en palabras de ella, o sea, los hijos, los nietos, los bisnietos se van a sentir orgullosos, ¿verdad? De no verla a ella en una lista de pensionados de lujo, ¿verdad? A mí me parece totalmente vergonzoso que personas supuestamente bien educadas, ¿verdad? O sea, ahí la inmensa mayoría son personas del magisterio, ¿verdad? Son personas que estudiaron, gentes que ocuparon de los cargos más altos de la República, personas con doctorados en ciencias económicas. O sea, como alguien que tiene un doctorado en economía puede decir que si bueno, defender su pensión, privilegio, sí es claro para un niño de escuela que si alguien aporta cero, la pensión que se merece es cero, a menos de que esté en estado de necesidad, ¿verdad? Nuevamente claro. Esa es
la salvedad. Pero, Claro. o sea, todo el mundo tiene claro que estas pensiones son un robo legalizado y que tienen que acabarse. Yo estoy seguro que a pesar de todos estos obstáculos, simplemente la indignación va a seguir creciendo. La situación económica que atraviesa el país es totalmente insostenible. Y si uno revisa el presupuesto nacional, o sea, yo no puedo creer que exista un abuso, digamos, tan evidente, desagradable, que deba ser eliminado, como el tema de las pensiones. Claro. Don Luis, una consulta, aprovechando que está mencionando el presupuesto nacional. El 11% del presupuesto se va para el régimen de pensiones, que es aproximadamente el 3% del PIB. ¿Usted tiene una idea cuánto representa esas pensiones llamadas de lujo, sobre las cuales no se cotizó, de ese 11%? Porque, digamos, se sabe que gran parte de esto, el 83%, son pensiones del magisterio, pero ahí está todo, ¿verdad? ¿Cuánto de ese 11% corresponde a estas pensiones que son de lujo? Sí, hay que tener cuidado con esa cifra. Esa cifra, digamos, incluye algunas transferencias que van para la caja del Seguro Social, y también algunos de estos pensionados hacen contribuciones, mantienen haciendo contribuciones aún recibiendo la pensión. Entonces, digamos, el neto para el año 2019 tiene que haber variado, pero seguro que no mucho. Perdón, para el año 2020, para el año en que estamos, era unos 764.000 millones de colones, que es equivalente más o menos a un 2.15% del PIB. Uh-huh. Eso ya es restándole, digamos, lo que no tiene que ver con pensiones con cargo al presupuesto. Yo sé que son muchos números y muchos ceros, pero en términos de millones de dólares, ¿cuánto representa esto? El tipo de cambio se estaba moviendo, pero digamos, más o menos son como unos 1.300 millones de dólares, lo cual, digamos, si uno ve esa cifra, ¿verdad? Uno dice, bueno, el país se quiere endeudar con el Fondo Monetario para continuar pagando pensiones de lujo, ¿verdad? Es una cifra astronómica, ¿verdad? Que se lleva una cantidad nuevamente absurda del presupuesto, a cambio de la cual los ciudadanos costarricenses reciben ningún beneficio, ¿verdad? Estas son personas, ¿verdad? Que tenemos que tener claro que, bueno, si bien pueden haber tenido una vida laboral pues productiva, ¿verdad? Y haberle dado algo al país cuando trabajaban, en este momento, pues claramente están succionando, están pegados de la teta del Estado y de manera más concreta del bolsillo de los costarricenses, ¿verdad? Claro. Entonces, claro, y perdón que lo interrumpa, si ponemos esa cifra que usted nos acaba de dar, 2.15% del PIB, y vemos el presupuesto nacional y vemos que el Ministerio de Seguridad Pública recibe el 2.5% del PIB y que el Ministerio de Justicia pasa el 1.5% del PIB, ahí es donde uno empieza a decir, bueno, a ver, ¿será que estamos en crisis o que nosotros nos provocamos una crisis por no utilizar los recursos apropiadamente en las inversiones que tenemos que hacer en nuestra infraestructura carcelaria, en nuestra infraestructura policíaca, etcétera, etcétera? Ahí es donde entra esto y el costarricense tiene que saber esto. Sí, la gente, digamos, muchas veces no le hablan de una cifra, ¿verdad? La cifra no le dice mucho, pero, digamos, hay estudios, ¿verdad? De organismos de lucha contra la pobreza, como el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, que han establecido que para el caso de Costa Rica, con una inversión adicional para combate a la pobreza, más o menos del 2% del PIB, se podría erradicar la pobreza. Más o menos con medio punto del PIB, con 0.5% del PIB, se podría erradicar la pobreza extrema. Entonces, o sea, el costo de oportunidad de seguir manteniendo a estas personas
es enorme, ¿verdad? En términos de bienestar para todos los costarricenses. Y voy a redondear nada más estas cifras que acabamos de dar. Si uno suma del presupuesto, el equivalente al 2.15 es sumar el presupuesto del Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Seguridad Pública y el Ministerio de Justicia y Paz. Si usted suma esos tres presupuestos, dan el equivalente a las pensiones. Entonces, a ver, es una cosa que se sale del pensamiento del ser humano, decir, ok, realmente, y aunque sabemos que no todo el rubro de pensiones es pensiones de lujo, una gran parte sí lo tiene que cargar, efectivamente. Así es, sí, sin duda, digamos, hay que pues, poner, digamos, esos costos de oportunidad sobre la mesa, ¿verdad? Explicarle a la gente, ¿verdad? Que por estar metiendo la plata acá, estamos desatendiendo muchísimas necesidades que sí son muy serias. Y yo creo que tal vez, digamos, vale la pena resaltar que, digamos, esto era abominable antes de que cayera la pandemia, ¿verdad? Y que teníamos una crisis como que más o menos se había sostenido en el tiempo, pero como que se veía alguna salida, ¿verdad? Ahora, digamos que estamos metidos en un abismo y que todavía no estamos claros de cómo vamos a salir. Y pues lo primero que tendríamos que hacer es pues empezar por sacar esto del presupuesto, por empezar por desparasitar el presupuesto nacional. Yo creo que, aunque la palabra es fuerte, es la palabra más exacta, desparasitar. Estudios recientes dicen que enfermedades letales como el cáncer se originan no solo por mutaciones genéticas, sino también por infecciones parasitarias. Mantener este tipo de sistema que carcome la salud de la economía como un todo, efectivamente nos puede llevar a la muerte, como creo que estamos caminando ya en el filo del acantilado en este momento, en una situación casi o cercana al default. Ahora, yo le pregunto, don Luis, ¿qué opinión le merece a usted estas leyes tipo parche que se han venido haciendo a poquitos, que con el tiempo tratan de atacar el problema? Pero la pregunta es, ¿por qué no entrarle a la raíz del cacho? O sea, ¿no se puede hacer algo definitivo que simplemente las aniquile? Se han hecho esfuerzos, ¿verdad? Incluso, digamos, una acción de inconstitucionalidad que presentó el doctor, que preparó y presentó el doctor Rubén Hernández con el apoyo de una asociación, Penjusol, una asociación de ciudadanos que se organizaron para luchar en contra de las pensiones de lujo. Pero bueno, la sala no le dio la razón, ¿verdad? Increíblemente, ¿verdad? A pesar de que está clarísimo, ¿verdad? Entonces, hay otros esfuerzos, ¿verdad? Que siempre se pueden hacer. Yo tengo esperanza, ¿verdad? Que de esto vamos a salir. Y probablemente vamos a salir por las buenas o por las malas, ¿verdad? Como en todo, de lo que sería racional, ¿verdad? Y a todas luces necesario, justo, es eliminarlas por la vía legislativa, se puede. También yo creo que si se suman apoyos, se conocen las personas, ¿verdad? Que están participando de este robo legalizado. Se le pide a los ciudadanos que lo señalen, que les pidan que renuncien a estas cosas. Y tal vez haya esperanza de salir de esto pronto. Claro. Porque en un evento que nosotros organizamos para la discusión de estos privilegios en la Asamblea Legislativa, participó quien era el director nacional de pensiones y explicó que, digamos, hay varios de estos regímenes que dicen que están cerrados, ¿verdad? Pero cerrados es que una ley se aprobó en algún momento para decir hasta aquí no va a entrar más personas, pero hay personas que todavía digamos, no se han pensionado, pero que califican para pensionarse bajo ese régimen. En la Superintendencia de Pensiones me dijeron que estiman que bajo el régimen transitorio de reparto
del magisterio, que es uno de los que tiene cargo del presupuesto y que es de los regímenes más abusivos, uno de ellos, para que tengan una idea, otorga, bueno, el cálculo de la pensión se hace con base al 100% del mejor salario de los últimos 5 años. Entonces, bueno, o sea, si eso no es un privilegio, ¿qué es un privilegio, verdad? O sea, nadie jamás pudo haber aportado durante su vida laboral para una pensión equivalente al 100% de el mejor salario de los últimos 5 años. Y así se está pensionando gente al día de hoy, ¿verdad? A pesar de que se hicieron reformas hace varios años. Claro. No es sustentable el proceso. La Dirección Nacional de Pensiones, perdón, la Superintendencia de Pensiones, en algún momento dijo que estimaba que podían faltar unas 8,000 personas del magisterio que todavía no se han pensionado. O sea, no ha terminado de entrar la gente que se va a pensionar con estas pensiones ridículamente abusivas. Y uno dice, bueno, no, ya esperemos a que se mueran. Pero ni siquiera eso, o sea, las heredan. O sea, estas pensiones no se mueren nunca, o pasarán muchísimos años. En estimaciones del Director Nacional de Pensiones, con respecto a los cálculos de expectativa de vida, etcétera, y dice que tal vez como por el año, más del año 2080, vamos a seguir pagando estas pensiones si no hacemos algo para acabar con ellas ahora, ¿verdad? Lo que hay que hacer es acabar con ellas ahora. Y cualquier intento por recortar un privilegio es, de cierta manera, perpetuarlo, ¿verdad? Porque entonces dicen, no, legalizarlo, claro. Ya es que ya se aprobaron un par de proyectitos que recortan tanto y tanto. Pero bueno, todavía lo grueso nos sigue causando un hueco enorme en el presupuesto. Claro. Y yo creo que también, digamos, para hablarle a la gente muy claro, yo creo que todo el mundo ha escuchado de que robar es malo, ¿verdad? Robar legalmente también es malo. Y ese robo legalizado no depende de si me robo 10 millones de colones. Si me robo un colón es igualmente malo. O sea, si me estoy llevando para la casa el dinero que no me corresponde de acuerdo a lo que yo aporté, le están quitando dinero a alguien para dármelo a mí, y es algo profundamente injusto. Una consulta. Hay varias iniciativas, de hecho hay una en change.org y de hecho me llamó la atención porque hoy me hicieron 2 veces la misma consulta. Me dicen qué tan vinculante es levantar firmas ahí para posiblemente hacer un referéndum y eliminar estos privilegios de estos monarcas del sector público. ¿Qué tan vinculante puede ser esto para un referéndum? O tal vez nos pone en contexto eso. Sí, nosotros creamos digamos, una de estas peticiones que tiene en este momento como unas 47,750 firmas aproximadamente, lo cual es, digamos, un logro importantísimo. Si tomamos en consideración que la población de Costa Rica ronda los 5 millones, nos estamos acercando al 1% de la población que está exigiendo que se eliminen las pensiones de lujo, ¿verdad? Entonces no es cualquier cosa, no es un grupo de 37 economistas o de 50 ciudadanos que dice háganse estas 10 cosas, no, es más de 47,000 ciudadanos que piden una sola cosa. O sea, si eso no es una forma de, o sea, si quienes representan o quienes deberían representar al pueblo no lo escuchan, es una barbaridad. Pero entonces, volviendo a si esto se puede convertir en un referéndum o puede ser vinculante de alguna manera, la respuesta lamentablemente a este momento es que no, porque estas personas que pervirtieron la ley también pervirtieron la Constitución y pusieron una salvedad de que no se puede llevar a referéndum el tema de pensiones. Caramba. Entonces por ahí
cerraron esa puerta que hubiera sido muy interesante. Pero vamos a ver, entonces, una vez más, la responsabilidad está enteramente de la Asamblea Legislativa. O les metieron 10 con hueco o perversamente ellos en su momento aceptaron esto para sus propios fines, evidentemente, y sus beneficios y sus gollerías para ser parte de esa monarquía. Porque otra respuesta yo no le vería a esto. O sea, si ellos se encargaron de aprobar esta ley, no puede ser posible que pasaron de ingenuos cuando les pasaron una cosa de estas. Hubo alevosía, ¿cómo es que se dice? Y no sé qué ventaja. Premeditación y ventaja. Exactamente, premeditación y ventaja. O sea, es así. Pues sí, o sea, no, yo creo que no cabe la menor duda. O sea, todos los proyectos de ley que se aprobaron para crear estas pensiones fueron aprobados en la Asamblea Legislativa. Y lo más perverso de todo esto es que digamos, uno de los regímenes que es más abusivo es el régimen de exdiputados. Entonces, alguien por ser diputado 4 años salía con una pensión. Esto nuevamente se derogó en el año 1996, pero existe un número importante de personas que quedó ahí metido. Y para que vean, o sea, yo creo que ya no hay un adjetivo para que pueda decir públicamente para describir eso. Los mismos diputados aprobaron que en las pensiones de exdiputados, o sea, solamente para las de ellos, iban a tener incrementos anuales del 30%. Entonces, o sea, si eso no es legislar a favor propio, ¿verdad? No hay mejor ejemplo que ese. Y como el resultado de eso es que tenemos exdiputados, ¿no? Personas que ocuparon una curul antes del año 96, que tienen pensiones de 8 millones de colones por haber trabajado 4 años. O sea, ¿quién se merece una pensión de 8 millones de colones mensuales por haber trabajado 4 años? Y estas personas tienen aguinaldo, donde reciben el 100% de la pensión bruta, sin las deducciones, o sea, sin que les compren estas contribuciones solidarias. Entonces uno pues se mete en un Facebook de alguno de estos pensionados de lujo, exdiputados, y pues ve un arbolito de Navidad lleno de regalos para un montón de nietos, ¿verdad? Bueno, yo los veo usualmente con camellos en las pirámides de Egipto y conociendo lugares muy exóticos en el mundo. Sí, pero básicamente ahora, eso Luis, es literalmente se están vistiendo elegante con ropa ajena. Una idea un poco loca, pero no sé si se ha intentado y llevar este tema a la Corte Internacional de Derechos Humanos, porque usted dice algo que es muy claro: robar es malo, pero es que el delito o el pecado se incrementa a la N potencia cuando se trata de robarle a un pueblo pobre. Es que realmente esto es una fábrica legal, pero inmoral, ¿verdad? Que es legal, pero es injusta, de pobreza, porque es que es robarle a la persona pobre para mantener privilegios asquerosos, ofensivos, pero sobre todo inhumanos. O sea, no habrá un espacio para llevar esta queja ciudadana a la Corte Internacional de Derechos Humanos. Sería pues algo que se podría explorar. Realmente no es un camino que nosotros hayamos intentado hasta la fecha, ¿verdad? Pero bueno, yo creo que hay que ponerse creativos, hay que buscar ahí todas las alternativas posibles para ganar esta lucha, ¿verdad? Yo creo que, digamos, muchas personas se desaniman a veces al ver, digamos, algunos de los fallos que salen de la sala constitucional o que existen retrocesos. Yo creo que todo lo contrario, ¿verdad? No son causa para desánimo, ¿verdad? Si las personas que lo que procuramos es realmente avanzar en términos del bien común y de defender los intereses de la inmensa mayoría de los ciudadanos frente a privilegios abusivos,
pues simplemente que hacer un esfuerzo mayor, ¿verdad? Del que se ha hecho antes, y seguir insistiendo, ¿verdad? De muchísimas injusticias y cosas inmorales han sido legales, ¿verdad? En distintos momentos de la historia, en distintos países, y muchos tardaron años en eliminarse, ¿verdad? Esperemos que ese no sea nuestro caso y que ojalá que, digamos, que esta profunda crisis que estamos atravesando ayude a pues avanzar más rápido hacia la eliminación de estas pensiones. Resulta que para poner a las personas que nos observan en contexto, cada vez que se ha tratado de hacer un intento a nivel de la Asamblea Legislativa para recortar, porque es la única, digamos, los únicos avances que tenemos es en recorte, no en erradicación de este abuso. Pero cada vez que se ha hecho un intento de hacer un recorte, ahora lo están haciendo a través de un tipo de tasa impositiva, solidaria, le llaman. Lo que ha pasado con estas personas tan indeseables es que salen en carrera a poner recursos de amparo o recursos de inconstitucionalidad ante la Sala Constitucional de la República. Y entonces, claro, el problema es que la Sala pone una medida cautelar que es que se detenga el rebajo y pasa el tiempo y pasa el tiempo y pasa el tiempo hasta que finalmente la Sala tiene una resolución, usualmente negativa, pero resulta que esta semana se da una resolución positiva. Y es que el proyecto de ley, que si no me equivoco es de la diputada Xiomara Rodríguez, pretende llevar hasta una tasa de las pensiones más altas del 50%. Lo que pasa es que esto tiene un juego de números. Y es que, por ejemplo, no es que la pensión de 10 millones se les rebaja 5, sino que van unas escalerillas y entonces dependiendo de lo que se exceda, ahí es donde se va aplicando el porcentaje. Yo creo, números más, números menos, que la tasa más alta puede que realmente llegue en términos totales como al 15%. Pero le pregunto yo a usted, señor Loría, hubo un caso que particularmente, yo sí voy a usar un adjetivo fuerte, da asco, y es el de un ex gerente de uno de los bancos del Estado que tenía una pensión que, si no me equivoco, es la más alta. Creo que llegaba, por lo menos en aquel momento, ahora con los aumentos no sé, pero en aquel momento era de 17 millones de colones. Entonces, cuando trataron de hacerle un recorte a través de alguno de estos proyectos de ley tipo parche, él fue en carrera a la Sala Constitucional y argumentó que es que él no podía vivir sin los 17 millones de colones al mes, y en ese momento fallaron a favor de él y hubo que reponerle los montos. ¿Conoce usted de algún caso de estos que se mantenga todavía así, intocable? Me parece que, digamos, varias de estas pensiones en algo se han recortado. La del caso del exgerente del Banco Nacional, si no me equivoco, aquí tengo una cifra que es del año pasado, la más actualizada. Ya con los aumentos de ley. Sí, pero digamos, con ciertos recortes ahí que se le han aplicado, la pensión bruta está en unos 14 millones de colones. Ahora, esa no es la número uno. Ahora hay una señora que es del magisterio que tiene una de 14 millones 300 mensuales. Hay un dato curioso que ahora que hablaban digamos, por ejemplo, de llevar el tema a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pues la presidenta electa de la Corte, perdón, la presidenta de la Corte Señora Zarela Interamericana. Villanueva, ¿no? No, doña Elizabeth Todio. Ah, ok. Ella es pensionada de lujo. Entonces no sé qué tanto éxito se podría tener en la gestión. Tuvimos un invitado en el programa que usó una frase que nunca le había escuchado, pero me hizo mucha gracia. Dijo que eso es llevar el diablo a misa. Sí, definitivamente, si nos vamos por esa vía, nos vamos a topar con un muro de contención. Ahora, señor Loría, también mencionar, digamos, disculpe, adelante. Entre otros datos que a veces la gente no conoce, uno de los ministros actuales, don Rodolfo Méndez Mata, pensionado de lujo, pues fue uno de los que llevó a la Sala Cuarta estos temas y bueno,
también el ministro de la presidencia actual, Marcelo Prieto, que tiene una pensión de lujo fresquita, que se anunció en uno de los medios que no iba a cobrar su salario de ministro porque se iba a vivir de su pensión de exrector, ¿verdad? Entonces, sí, ¿no? Están bien representados en puestos de toma de decisiones. Y por un lado, quienes digamos, lucran de estos beneficios, y después un montón de quienes se los defienden, ¿verdad? ¿Sabe, don Luis, que es una de las cosas que a mí me parece más patético y repulsivo? Que esta gente o una buena parte de estos personajes son esos socialistas que andan propugnando y defendiendo el tema de la igualdad. Claro, es que el sistema les queda perfecto a ellos, porque es una igualdad entre desiguales, pero en realidad esto es un juego de palabras, porque lo cierto es que ellos se sirven con la cuchara grande y lo que reparten finalmente es la miseria. Ahora, yo he tenido una tesis que caramba, yo parece que no fuera costarricense, pero sí lo soy, se lo juro que sí lo soy, le podría mostrar la cédula. Yo, por ejemplo, apoyo 100% la venta de activos en este país, porque a mí me parece que al vender los activos, vos acabás con muchos de estos vicios. Sí, tendrás que liquidar y todo, pero por lo menos haces un parteaguas en donde ya no se continúa desangrando con esta acción parasitaria constante al pueblo, porque es que es a la gente que trabaja. Aquí hay algo que la gente no entiende. La gente cree que es que el ICE es una gran empresa que produce un montón, y eso es absolutamente falso. Lo que aquí realmente produce en este país es la empresa privada, es el esfuerzo ciudadano. Esa persona que se levanta a las 5 de la mañana, se baña, se alista una tacita de comida y se va a trabajar. Bueno, y los empresarios que arriesgan también dinero. Entonces, aquí esta dicotomía falsa entre el privado, el millonario ladrón y el empresario, ¿cómo se llama? Y el empleado público que es pulcro y que es inmaculado, eso es una falsedad absoluta. Hay gente buena en ambos lados y hay gente mala en ambos lados. Pero le pregunto yo a usted, ¿qué opinión le merece a usted la venta de activos? No por recibir dinero y solucionar el problema fiscal, no. Es para acabar con este montón de vicios. Sí, bueno, yo siempre he estado muy a favor del recorte de gasto público en general, en contra de los impuestos y a favor de la venta de activos, del cierre de proyectos, programas e instituciones que tienen bajo o nula el retorno en términos de bienestar social para los ciudadanos. Entonces, en ese sentido, pues lo veo que sería un avance, ¿verdad? Con estos excesos. Y también, pues me parece en general, ¿verdad? Que el Estado no se tiene que meter a hacer lo que el sector privado podría hacer, ¿verdad? Debería jugar un rol de subsidiariedad, ¿verdad? De no cruzar esa línea que separa pues básicamente las funciones del Estado de lo que es el sector privado. Quisiera, digamos, rescatar, digamos, a otro de los ciudadanos que han rechazado estas pensiones de lujo, por ahora que mencionaban, digamos, mucha gente de la izquierda, ¿verdad? Y supuestamente comunistas, etcétera, que están en esa lista de pensionados de lujo. Pero está el caso de Sergio Eric Ardón Ramírez, ¿verdad? Alguien conocido pues dirigente de izquierda, líder, que escribió, él rechazó la pensión de lujo de exdiputado que le tocaba, y escribió, esto es del año 2014, lo cual también es interesante porque, digamos, cuando no mucha gente hablaba del tema, sí. Dice, encontramos también algunos pocos que han militado en las filas, bueno, en realidad no son tan pocos, son bastantes, pero él escribió pocos, que han militado en las filas de la izquierda, críticos eternos de lo que está mal, pero evidentemente sin las convicciones necesarias para ser creídos. Al favorecerse con la rebatiña de dineros públicos,
pierden toda autoridad moral para hablar a nombre de los que sí queremos transformaciones y cambios sustanciales. Y esta conducta de doble moral es profundamente, muy profundamente inmoral y los descalifica. Entonces, a mí sí me asombra, ¿verdad? Bueno, me asombra de manera desagradable, o sea, ver cómo la mayor parte de los expertos de pobreza en este país son pensionados de lujo y se llenan la boca hablando de pobreza y desigualdad cuando ellos son culpables directos de la pobreza, de la desigualdad, de la falta de oportunidades de los costarricenses. O sea, ya si no tienen vergüenza, ¿no?, de participar de este robo legalizado, pues mejor que vivan con esa vergüenza metidos en sus casas, ¿verdad? Pero, o sea, ¿cómo vienen? O sea, ¿con qué autoridad moral se paran en un foro, aparecen en programas de radio, de televisión, escriben en la prensa, diciendo qué es lo que ellos piensan que se tiene que hacer para corregir estas desigualdades, si ellos pues, viven de eso? Claro. Así es. Don Luis, sin duda alguna, bueno, esta conversación da para mucho más. Conclusiones generales que tenemos: estamos en un foco de corrupción, de impunidad, de protección de excesos. La corrupción se ha institucionalizado en este país, lastimosamente. Y el otro día, pues hablábamos de todo esto, ¿verdad? Que qué lástima toda esta demagogia y todo esto que lleva al pueblo a tocarle sus fibras íntimas, sus sentimientos, y con una bolsa de arroz o con 4 latas de zinc van y compran un voto por todo este discurso romántico que le hablan de la igualdad y de la justicia, cuando ellos son parte integral de este problema. Pero bueno, creo que sin duda alguna lo más fuerte o lo más difícil que tiene este país para salir adelante es educar a la gente. Educar a la gente no va a saber leer y escribir, eso no es ya. La información es mucha. La gente, yo he notado que lee y no entiende lo que está leyendo, no tiene comprensión de lectura, no tiene razonamiento crítico, porque el mismo sistema, ese 24 o 26% del PIB que gastamos nosotros en educación, no sé en qué se gasta, porque lo que tenemos es gente muy limitada realmente, y son los que van y escogen a los demagogos que les dijeron todo lo bonito, le tocaron las fibras íntimas y ellos son la parte del problema. Entonces esto realmente, este tema de educar a la gente es lo más sensible que tiene este país en este momento. Nosotros cerramos este programa que hemos disfrutado muchísimo de su conocimiento con una pregunta que me gustaría hacerle. Si usted fuera presidente de la República, ¿qué 3 o 4 cosas puntuales pondría usted sobre la mesa para poder ir cerrando estas brechas de injusticia e ir encaminando a Costa Rica hacia, o ya adentrados en el siglo XXI, hacia la prosperidad y el desarrollo? Tal vez construyendo sobre lo que usted mencionaba, Eduardo, pues número 1, educación, pero yo le daría un giro, ¿verdad? A esa educación en valores, ¿verdad? Enseñarle a la gente lo que está bien y lo que está mal. O sea, si en este país, en lugar de enseñarle a la gente a sumar y restar, a hablar un segundo idioma, o si en adición de eso, le enseñaran a la gente en sus hogares que eso está bien, eso está mal, por ejemplo, no tendríamos pensionados de lujo. Todos, por objeción de conciencia, hubieran rechazado participar del robo legalizado y de vivir como parásitos de la sociedad. Y eso se extiende a muchísimos ámbitos, ¿verdad? O sea, con eso nos quitaríamos de encima pues, buena parte de la corrupción que nos cuesta pues, millones de dólares en distintos ámbitos. Una segunda cosa, me parece que es el área de eliminar obstáculos y barreras institucionales y regulatorias que dificultan, encarecen o imposibilitan el desarrollo de actividades productivas por parte de los individuos y de las empresas. Esto es sencillísimo y, digamos,
yo no entiendo, no me entra en la cabeza, o sea, ¿por qué es que eso no es una prioridad? O sea, liberar la capacidad productiva de los costarricenses en todos los ámbitos, eso no le cuesta un centavo al Estado y solo se le devuelve en términos de trabajo productivo. La gente no quiere vivir, bueno, al menos la gente decente, ¿verdad? Y que quiere superarse y mejorarse y darle un ejemplo bueno a sus hijos y a sus nietos y a sus bisnietos. Lo que quiere es trabajar y no necesita que le regalen las cosas. Lo que necesita es que le den oportunidades que no lo conviertan en un criminal cuando trata de abrir un negocio, que no le caiga la caja al día siguiente y lo cierre, o el Ministerio de Salud, o el permiso de tal municipalidad, donde también ronda un montón de esta corrupción, ¿verdad? Para obtener permisos o sea, los costarricenses deberían poder trabajar cuando quieran, como quieran, siempre que sea en algo decente y que agregue valor. Y yo creo que el tercer punto, digamos, ya más general, es esa apuesta por una mayor libertad económica, por garantizar el Estado de Derecho, el derecho a la propiedad, a la justicia, pero la verdadera justicia, ¿verdad? Para todos los ciudadanos, igualdad ante la ley. Digamos, ahora que hemos hablado del caso de las pensiones de lujo, o sea, esa es una desigualdad ante la ley y que es tolerada por quienes deberían hacer las leyes, por quienes hacen las leyes y además por quienes deberían hacer que se cumplan. O sea, ¿qué clase de país somos donde pues nadie está trabajando para, bueno, nadie de los que debería trabajar en eso se está ocupando de garantizar igualdad frente a la ley para todos los costarricenses? O sea, porque en este país no se cumple la Constitución y todo el mundo para un solo régimen bajo las mismas condiciones, ¿verdad? Entonces, bueno, esos son tres grandes temas que para mí son importantes, ¿verdad? Esa educación en temas éticos y morales, el tema de libertad para eliminar esos obstáculos que impiden trabajar y este tercer punto de igualdad ante la ley. Valiosísimos aportes, Luis. Muchas gracias, Eduardo. Don Luis, definitivamente creo que no nos equivocamos al buscarlo para invitarlo al programa. Creo que realmente el aporte que usted nos da, yo advertí desde el principio que el tema era muy irritante, ¿verdad? Es como ponerle alcohol a una herida. Sin embargo, es un tema importante que hay que analizarlo, que hay que comprenderlo, saber qué salidas tenemos también a futuro. Yo, quiero agregarle a sus palabras. Usted dice que la corrupción nos cuesta anualmente miles de millones y efectivamente uno podría pensar que no hay nada peor para la población que la corrupción, pero ciertamente hay algo peor que la corrupción y es la impunidad. Yo, además de agradecerle que nos acompañara esta noche, quisiera enviar un mensaje a las personas que tan amablemente nos han seguido en este programa. Y es que anda un grupo de economistas que se hacen llamar economistas pluralistas, que en realidad son economistas socialistas. Una señora Sofía Guillén, un señor Luis Paulino Vargas y Leiner Vargas diciendo dos cosas que a mí me resultan sumamente peligrosas. La primera, que solucionemos la crisis económica yendo a las reservas del Banco Central de divisas, cosa que es realmente un suicidio y una locura. Pero sobre todo ellos propugnan y repiten una y otra vez que no podemos deshacernos de las joyas de la abuela. Pero aquí el problema es que la abuelita no nos dejó joyas, la abuelita era una viciosa y lo que tenemos son los vicios de la abuela. La viejita le gustaba el juego, le gustaba el licor y los excesos, y entonces realmente esta institucionalidad tal cual está, de la forma en que ellos quieren defenderla, inclusive hoy se defiende en las calles con sangre y con un montón de esfuerzo
y con mucho sufrimiento por parte de las autoridades, ciertamente muchas de estas instituciones tenemos, como cuando un barco se está hundiendo, que lanzarlas al mar, porque no son joyas, son los vicios de la abuela. Así es que no se deje engañar. Hay muchas de estas instituciones que no son estandarte, cumplieron su función, pero hoy simplemente nos están generando peso en el barco que poco a poco y lentamente se nos está hundiendo. Don Luis, muchísimas gracias una vez más por habernos acompañado esta noche. Eduardo, encantado de compartir con vos. Y muchísimas gracias a usted por acompañarnos. Yo sé que este es un tema difícil, es un tema que indigna, que nos molesta muchísimo, pero es un tema que hay que tocarlo. Sobre todo, aquí hay un tema, voy a hacerle una última pregunta a don Luis. Don Luis, ¿cuántos pensionados de lujo tiene el sistema privado, el sector privado? Esa es una pregunta truco, como dirían los maliciosa. A la gente le gusta repetir que esas pensiones están solo en el sector público, ¿verdad? Lo correcto es decir que esas pensiones se obtienen solamente cuando uno pasa por el sector público, porque hay muchos que pasaron por ahí pero que tienen años en el sector privado, ¿verdad? Hay personas que tienen bufetes de abogados prestigiosos, por mencionar un par, de don Rolando Laclay y don Danilo Chaverri, que uno los clasificaría como en el sector privado, no en el sector público. Bueno, entonces, sí, digamos, efectivamente, digamos, es cierto que hay que pasar por el sector público para tener una, pero después, incluso muchos pensionados de lujo, después de que se pensionan, van y se meten al sector privado, ¿verdad? Entonces tenemos pensionados de lujo, por ejemplo, don Olivier Castro, que fue presidente del Banco Central, entonces pues lo nombran ahí en alguna directiva. Hay muchos exministros que están en condiciones de esas, ¿verdad? Entonces los nombran por aquí y por allá y siguen, aparte de la pensión que reciben, viviendo del presupuesto, de otras maneras encuentran cómo colgarse o simplemente prestando servicios de consultoría, ¿verdad? Tenemos uno muy notable es Miguel Gutiérrez Saxe, quien fue director del Estado de la Nación, un gran pensionado de lujo y ahora después se dedica a ser consultor. Y eso después la gente lo considera muy normal, ¿verdad? Que esta gente viva de esa manera. En España se habla de un fenómeno que es muy triste, pero es muy real, que se le llama la puerta giratoria. Y es que empiezan una serie de personajes a salir del sector privado, pero el sector privado, como le llamaron los venezolanos, enchufado, el que está conectado al gobierno, entonces hacen una especie de puerta giratoria. Pasan al gobierno, hacen las leyes, luego se pasan al otro lado, se benefician, vuelven a pasarse por si queda algo. Y entonces yo creo que ahí sí tenemos que tener mucho cuidado al votar, de no estar repitiendo estos grupos clientelares también que están fortaleciéndose un día sí y otro también a costas del pueblo. Don Luis, algo preocupante antes de cerrar es, digamos, en estos momentos en que se están hablando de diálogos y procesos ahí para alcanzar acuerdos, después empiezan a ocupar lugares en esas mesas de diálogo, reuniones o como se quiera llamar, y pues se empiezan a repletar de pensionados de lujo o defensores de esos privilegios, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, invitaron a los rectores de las universidades públicas. Todos esos están haciendo fila, ¿verdad? Para recoger una pensión. Entonces, o sea, ¿qué clase de propuesta para eliminar privilegios va a salir de ahí? Entonces, yo creo que sí se tiene que continuar los esfuerzos ciudadanos, los esfuerzos desde la sociedad civil, los esfuerzos de costarricenses decentes que realmente piensan en el bienestar de la mayoría, se tienen que intensificar para si le queremos poner fin a estos abusos.
Y en esos eufemismos que se crean en el Estado para hacer cortinas de humo, eufemismos que les llaman a estos señores también la mesa de los notables, ¿verdad? Y entonces me recuerda a mí, me recuerda aquellas caricaturas que veíamos de niños, ¿verdad? Que había un lugar que se llamaba el Salón de la Justicia y la Legión del Mal. Y yo creo que nos estamos metiendo en el salón equivocado. Don Luis. Los grupos de notables, estos comités de ética, el mismo gabinete, pues un montón de pensionados de lujo es lo que uno encuentra ahí. Entonces, o sea, ¿quién está haciendo la limpieza, verdad? Bueno, es el diablo en misa y repartiendo escapularios, efectivamente. Muchísimas gracias, don Luis. Buenas noches. Eduardo, muchas gracias. Buenas noches. Y sobre todo a usted, muchas gracias. Si este programa le ha gustado, si este programa le parece interesante, que creo que es muy interesante, por favor compártalo con sus amigos, compártalo con sus contactos, pero sobre todo discútalo en familia. Es muy importante llevar esta información a esos fines de semana cuando nos reunimos con hermanos o con amigos, con los papás y discutir estos temas. Porque en la medida en que nosotros esta información la vayamos expandiendo, eso nos va a dar un poder como pueblo, que es el poder del conocimiento. Muchas gracias, buenas noches, nos vemos pronto.